hay tanta información que no Total. sabemos cómo procesarla. No es que mi médico me lo dijo y ahora la autoridad es TikTok, lo vi en TikTok. Y hoy en día se ha creado en el subconsciente colectivo esta idea de que la razón y la fe están en campos opuestos. Es imposible amar a alguien que no conocemos. Tú no confías en algo que tú no conoces. Por lo tanto, uno tiene que estudiar el objeto de su confianza. Y en este caso es Dios. Jesús mismo nos llama a amar a Dios con toda nuestra mente. Cuando amamos a Dios con nuestra mente y no solo con nuestras emociones, lo amamos mejor. Y si tenemos razones para creer que Él existe, que Él es bueno, que Él es real, pues lo vamos a amar mucho más. Cristianismo es mucho más grande y es supremamente coherente y pesado, como para dejar que una u otra idea te descarrile. Sí, sí. Pero si no sabes, te descarrila. Aprender a pensar críticamente no es difícil. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal La Vida Clara. El día de hoy tengo un video un poquito atípico, pero que me hace sumamente feliz poder estar. De hecho, es un proyecto que teníamos desde hace meses. Yo diría que vamos a llegar al año de que habíamos estado conversando que esto tenía que pasar. Y es que estoy con mis amigos Caro y Andrés de Fe, Razón y Cultura. Vamos a tener hoy una conversación que estoy segurísima les va a bendecir, les va a poner a pensar y bueno, uno de mis anhelos es que ustedes puedan conocer más del trabajo que ellos están haciendo, porque es un trabajo valiosísimo para la iglesia hispanohablante de hoy. Y nada, quería presentarles a mis amigos. ¿Cómo están, chicos? Hola, Hola, Karen. Clary. Hola, gracias por invitarnos. Mil Estamos muy gracias. contentos de estar acá. Súper, nos No, yo alegra. contentísima de tenerlos. Bueno, voy a solamente mencionar un poquito de cómo nos conocimos. No va a ser un story time ni nada de eso, simplemente como establecer el vínculo, porque ellos son mis amigos de verdad, de la vida real. O sea, no es que nos conocimos solo por redes. Yo conocí a Caro hace cuánto, hace como 8 años. Casi 9, más de 9. 9, porque Alicia va a cumplir 9 y sí. Ok, hace mucho tiempo, cuando estábamos en nuestros 30, empezando a vivir. Y la conocí porque fue ese tiempito que yo me fui a Washington, D.C., que tuve una oportunidad de hacer una beca profesional allá. Y Caro estaba en el grupo de oración al que yo me integré. Y bueno, de verdad que fue una persona que hizo mi tiempo allá mucho más dulce y que me inspiró a continuar muy firme en mi fe. Y bueno, por correlación conocí a Andrés y de verdad que son un matrimonio precioso. Tienen 3 hijas hermosas y preciosas. Y este año tuvimos la oportunidad de reencontrarnos en persona y fue una bendición súper grande. Y ellos son dos personas que yo admiro muchísimo, no solamente por lo que hacen, sino por cómo son y por su hambre, por el conocimiento para glorificar a Dios. Los admiro primeramente como creyentes y en segundo lugar también como personas y como gente a la que yo pienso me gustaría parecerme un poquito más. Y me gustaría que me contaran muy rapidito de ustedes como matrimonio, puede ser un poquito también como individuos, qué hacen, qué les gusta y que nos hablen de este ministerio. Antes de empezar, yo también quiero decir que nosotros también hemos sido muy bendecidos por ti y yo viví de primera mano el nacimiento y la evolución de la vida clara y es un privilegio de verdad también ver lo que el Señor ha hecho en tu vida y cómo te has puesto al servicio de Él en esta plataforma que ha sido de bendición para tantas personas. Yo tengo amigos y familiares que me dicen, mira el libro que compré y yo, sí, ese es el de Cama Solo. Ha sido de mucha bendición y siempre también ha sido un ejemplo para nosotros de usar estas plataformas y sí, y hablar verdad donde es necesario hablar verdad y te agradecemos por ese ejemplo y bueno. No, la verdad que sí, mil gracias. Bueno, de nosotros, ¿qué te contamos rápidamente? Ambos somos colombianos, pero nos terminamos conociendo en Estados Unidos. Caro estaba trabajando en la Organización de Estados Americanos. Yo también vine a trabajar al Banco Mundial. Y bueno, después, por razones, teníamos amigos en común, nos conocimos y nos dimos cuenta que ambos amábamos al Señor y que teníamos como la misma pasión por defender las verdades del cristianismo, básicamente. Al año de conocernos nos casamos y ya son, ¿cuántos? 13, 13 años, 13 sí. años. 3. 13 Wow, años. un montón. Desde que estábamos de novios, en realidad el tema de la apologética ya estuvo ahí. El tema de cómo el cristianismo no solo es verdad espiritualmente, lo cual es y es Ujú. lo primero, pero también es una cosmovisión que resiste el escrutinio intelectual y Ujú. estamos llamados a hacer eso y esas preguntas siempre nos cautivaron. Me acuerdo a nosotros hablando de predestinación y de en nuestras citas de novios, ¿no? Estas Súper cosas románticas las Súper, ¿no? citas. que a las dos nos fascinaba. Claro, Entonces, Pero puede ser estos, romántico si se conectan, ¿no? Con eso, o sea, es maravilloso, claro, claro, la y claro. verdad. pasábamos de, ¿no? Tú sabes, la primera cogida de mano a hablar de
Calvinistas versus arminianos. De hecho, la apologética jugó un papel tan importante en nuestras vidas que cuando recién nos casamos, el plan era que yo iba a aplicar a hacer mi doctorado en Que economía. es la parte profesional. Es que era como en parte profesional, sí. Ujú. Pero bueno, por un lado yo como que no, yo tenía que escribir como una carta a las universidades, como convenciéndolos de que yo era un buen candidato para el doctorado, ¿no? Bueno, a nivel personal yo mismo no me convencía porque no me apasionaba, pero Caro, igual yo decía, bueno, todo el mundo está haciendo el doctorado en economía y quiere hacerlo, es como el camino del economista. El camino, ajá. Pero Caro fue muy sabia y muy linda y me dijo como, oye, pero tú quieres aplicar un doctorado en economía, te va a tomar 5 años hacerlo, pero tú no estás apasionado por la economía. Todo el tiempo lo único que tú haces es leer libros de filosofía y apologética. Eso es lo único que estás haciendo. ¿Por qué no mejor te dedicas a eso, que es lo A que te eso. apasiona y en lugar de hacer cosas Al como... menos lo estudias formalmente, Sí, porque en un momento Claro. nos dimos cuenta que existían maestrías en apologética, cosa que fue como en su momento. Tú tienes 5 minutos mientras estás esperando que se caliente un agua y estás leyendo algo de apologética. Yo como que el doctorado en economía como que no te veo apasionado, pero bueno, creo que Claramente una pasión, sí, sí. esas palabras ahí tuvieron su impacto. Los dos empezamos la maestría en apologética recién casados. Creo que nos llevamos sin un añito largo de casados cuando la empezamos. tú terminaste primero tu MBA y después sí. Así es verdad, Mm, pero el caso es que Andrés la terminó en Biola, en California, aunque la hizo ujú. híbrida. Yo la Genial. paré a la mitad porque nació Alicia, nuestra hija mayor, y después empezaron a nacer las otras y entonces no pude, básicamente. Pero ahora la estoy terminando en otra Genial, universidad, Caro. en Houston Christian, pero la estoy siguiendo, la estoy terminando, así que muy contenta por Qué eso también. genial. Pero bueno, esa es Buenísimo, como nuestra chicos. historia. Bueno, habría mucho más que contar, pero me parece que es un buen marco para que la gente los conozca un poquito. Y háblenme de este proyecto que comenzaron en redes sociales, de que comenzaron a difundir un poco estas ideas que hablábamos ahorita tras cámaras y que Andrés recordaba como no, o sea, tenemos un montón de tiempo preparando todo, tenemos años en la preparación de lo que queremos compartir como mensaje, pero bueno, apenas ahora, hace poco fue que lo lanzamos públicamente. Háblenme un poquito de Fe, Razón y Cultura. Bueno, realmente esa fue una idea que nació hace por lo menos unos 10 años. Desde hace mucho tiempo yo siempre he tenido como un dolor de ver que especialmente los jóvenes se están perdiendo. Los jóvenes cristianos no saben cómo responder ante los diferentes retos que se encuentran en las universidades o en los colegios o lo que ven en la televisión o en internet. Y como que nuestro propósito con Caro fue, tenemos que crear recursos para prepararlos y prepararlos desde un punto de vista intelectual principalmente, pero también darles las suficientes bases doctrinales de ser necesario. Eso fue como Sí. evolucionando. De ahí el nombre Fe, Razón y Cultura, ¿no? Como Exacto, este exacto. conjunto de cosas que vemos que hay necesidad Ujú, y que siempre ha habido necesidad. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado tanto que ahora es más importante, ¿no? Porque ahora la cultura ujú, es más opuesta a la verdad, ¿no? ujú, ujú, La ciencia y lo que se considera intelectual ha sido hackeado en realidad por unas cosmovisiones materialistas y posmodernas que nos han hecho creer y le han hecho creer a la juventud que si tú no te alineas con ellas, entonces no eres inteligente o eres intelectualmente mm, deshonesto o no sabes pensar y todo lo contrario. Entonces ujú. ahora más que nunca vemos como esa necesidad de proveer esas herramientas, ¿no? Básicamente. Exacto, y entonces comenzamos a explorar y por ejemplo cuando vimos tu canal dijimos, esta puede ser una buena idea, el hacer un canal de YouTube y comenzar a transmitir estas ideas poquito a poquito. Y ahí fue cuando comencé pues a investigar cómo se hace, a aprender un poquito de luz. No, eso ha sido lento, pero no hemos parado. Es verdad lo que dice Andrés, o sea, nuestro primer video salió en el 2024, pero él sobre todo llevaba aprendiendo la parte técnica desde hace rato. Y también Aprender a editar en el No, pero programa. ustedes, o sea, no lo digo porque sean mis amigos, pero es que ustedes son buenísimos. O sea, yo veo sus videos y es como, ok, yo no creo ni siquiera que estoy ahí y a mí me tomó 7 años de hacerlo para medio tener algo decente y ustedes ya empezaron en No, nivel los pro. tuyos se ven espectaculares. No, algo que admiro yo mucho de ustedes es que yo veo que ustedes trabajan con excelencia para todo, o sea, desde la forma en que lo hacen y en el fondo y el contenido, y se preocupan por tener información que no solamente, obviamente, está basada en la verdad, pero que también está formulada de una manera rigurosa, o sea, que es el resultado de un estudio, no solamente del estudio formal que ustedes han tenido, sino de que realmente les apasiona el tema y se indignan por lo que
se enseña distorsionadamente, pero no hablan solo desde, bueno, es que me ven como la mayoría de la gente en redes sociales, ¿no? Como que me indigno, déjame encender la cámara y hablar indignado, sino como, bueno, Sí, vamos a darle fundamento a por qué creemos que estas cosas están genuinamente erradas, ¿no? Entonces, yo de verdad los felicito y no se los digo por halagarlos ni por quedar bien en cámara, los felicito porque admiro mucho que con tan poco tiempo público, o sea, en la calidad de lo que hacen, tanto en forma como en fondo, es genial, ¿no? Y ay, eso me da un gracias. Gracias, poquito de Cari. pie para comenzar con la primera pregunta de la conversación, que facilita la conversación que queríamos compartir hoy, y es cuando ustedes ven la iglesia, ven el cuerpo de Cristo, ¿qué podrían decir ustedes de todos los problemas o de todas las carencias? ¿Qué es lo que más les duele de lo que observamos hoy en nuestro mundo? Bueno, volviendo un poco al tema anterior, yo creo que lo que más nos duele es la desnutrición intelectual desde la cual los creyentes a veces viven la fe, ¿no? O sea, el Señor sigue tocando personas, sigue trayéndolas a Él, pero vemos que muchas de estas personas viven su fe como desde un lugar de derrota intelectual, como desde lo privado. Es tanta la oposición que enfrentan afuera y tan pocas las herramientas como de pensamiento crítico que tienen para defenderse, que se resignan, ¿no? Como a vivir su fe Mm, desde lo privado. Y al vivirla así no son efectivos, porque no son osados para compartir el evangelio en sus universidades o en sus trabajos, porque no se sienten capaces de hacerlo, creen que van a ser ridiculizados o que no van a poder responder a las preguntas, ¿no? Y ujú, eso nos duele, porque el cristianismo es una cosmovisión fuerte, es la cosmovisión más fuerte que tenemos y por eso somos cristianos, porque creemos que es la verdad. Timothy Keller y también JP Morland, ambos hablan, hay una analogía muy linda y es que comparan el cristianismo a una escalera, ¿no? A una escalera que resiste tu peso, ¿no? Y comparan otras formas de ver la vida, el materialismo o el posmodernismo, ¿no? Como escaleras que no están en buen estado, ¿no? Y nosotros los mm, cristianos, cuando estamos subiendo por nuestra escalera que nos resiste el peso perfectamente y nos va a llevar al otro lado, la subimos tímidamente, un pasito a la vez, nos devolvemos dos, como que no confiamos en ella, no le damos con todo así y seríamos mucho más efectivos si viviéramos así. Por otro lado, el mundo te vende las mentiras pues con una seguridad, te venden la otra escalera, ¿sí? Y mucha gente esa escalera sí se monta en ella con toda la determinación y resulta que esa escalera no lo sostiene, ¿no? No mm. tiene verdad. Una vez la examinas, te das cuenta que por dentro no es coherente. Entonces, sí, eso nos duele, ver que tenemos la verdad y que no podemos caminar en ella como con más fuerza, solo por Mm. falta de pensamiento crítico, por una cantidad de razones que nos han llevado a no usar nuestra mente para adorar al Señor. Sí, claro, y lo que dices me hace pensar en que esto, pues ya, yo creo que lo describiste con las implicaciones que tiene de lo grave que puede llegar a ser, pero pienso como a nivel práctico, esto afecta la vida personal del creyente, o sea, la solidez con la que camina en su fe, porque como decías, o sea, cualquier cosa lo hace tambalear, y también como esta decisión de llevar la fe a nivel privado, una fe cristiana que es esencialmente pública, o sea, tiene que ser esencialmente pública, creo que también afecta en que esos permisos de, bueno, déjame vivir esto privado y lo que yo soy afuera es una cosa y lo que soy adentro es otra cosa, la misma inseguridad de acerca de lo que creo y por qué lo creo, creo que lo lleva a aceptar doctrinas antibíblicas o extrabíblicas y al final yo creo que podemos terminar en un punto donde somos simplemente cristianos de etiqueta, pero el fondo y el contenido de nuestra vida no lo es porque las voces de afuera ya las escuchamos mucho más, además que la voz del Señor y de su verdad, y nos terminan convenciendo, ¿no? Entonces yo creo Ujú, que eso que sí. dices o sea, es clave. Me gustó mucho ese concepto que ustedes hablan como de desnutrición intelectual. No creo que haya un concepto que lo ejemplifique mejor. ¿Es algo que ustedes pueden ver que también está presente en la sociedad en general o lo ven como un problema exclusivo de la iglesia y que las demás personas sí están súper informadas, pero bueno, quizá no deciden seguir a Dios? ¿Cómo es el diagnóstico que ustedes han hecho de la sociedad en general? Sí, el problema de la desnutrición intelectual es en toda la sociedad. Resulta que el mundo en el que vivimos hoy en día es muy complejo. Mm, Hace que 80 años la vida era otra, ¿sí? Había muchísimas menos interacciones entre las personas viajaban menos, las personas recibían muchísimo menos información, las vías eran ujú, más sencillas y rutinarias, ¿sí? Y eso hacía que lo que las personas necesitaran para interactuar con su vida día a día fuera muchísimo menos exigente. Pero ¿qué pasa? Pasa que hoy en día el mundo en el que vivimos es muy, muy complejo. Hay mucha información, hay mm, muchísimas
ideologías dando vueltas por ahí. Y yo no veo a nivel de la sociedad, y hoy puede que en un ratico hablemos por qué, la capacidad de las personas para poder filtrar esa información y para poder navegar en el mundo. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, desde cosas tan sencillas como temas de la evolución, o temas tan sencillos como temas financieros, o temas de medicina, de nutrición, de salud, de ejercicio. O sea, hay tantos temas hoy en día. ¿Y cómo tú vas a recibir esa información? ¿Cómo la adoptas? Si te das cuenta, la mayoría de las personas dicen, no, es que mira, hice una dieta buenísima, es solamente tomar sopa por 6 días y eso uno baja un montón de peso. Pero el punto fundamental es, si tú crees que tienes que tomarte la sopa, ¿en qué te basas para creer que la sopa es lo que debes tomar? O si no te vas a tomar la sopa porque no crees, ¿en qué te basas? ¿Cómo? ¿Cuáles son las capacidades y Ujú. cuáles son las herramientas que estás utilizando para filtrar esa información y adoptarla como verdadera o falsa? Y eso lo vemos Y ahí vemos en que todo. no hay ¿No? herramientas. Las personas Mm, simplemente si les resuena o si resuena con sus emociones o si simplemente creen que es verdad y se tiran y van y lo hacen. Ahora, si estamos hablando de sopas y dietas y todo, bueno, digamos que es todo lo que se puede perder. Pero cuando se trata de cómo vivir tu vida, ¿sí? De si crees o no en exacto, Dios, de cómo ves la sexualidad, el género, del Claro. trabajo, todo, ya es diferente. Hay muchísimo en es juego diferente. y sí, y las personas van navegando sin unos criterios sólidos, y si tú les preguntas, te das cuenta, no es que ellos tienen un sistema para filtrar y decir esto lo agarro y esto no. Simplemente tienen No, y vamos a hablar de eso ahorita, Y hasta la de las propia fe. heurísticas. Por ejemplo, hoy en día, pues es una bendición tener acceso a tantas prédicas y tantos pastores, pero evidentemente no todos los pastores enseñan lo mismo. es Y, así. y yo conozco muchas personas que escuchan pastores que son de una línea, no sé, del teísmo abierto, y también escuchan a otros que son pastores 100% calvinistas y reciben la información como, uy, sí, qué interesante esto y esto también, y no se da cuenta que son cosas Son contradictorias. ¿Sí? mutuamente excluyentes, pero no Mutuamente importa, excluyentes, sí, porque están pero hablando igual de Dios. me edifica, me Sí, edifica. Entonces, sí, demasiado, sí. Básicamente sí, esa es la respuesta. Y ahorita que hablaban, yo no sé, yo no estoy tan en contacto, no sé qué tanto ustedes, pero cuando tengo como un pequeño contacto con las generaciones más jóvenes que nosotros, ¿no? La gente que ahorita puede tener de 18 a, no sé, a 20, a 30 años. Miren, en general, o sea, hay demasiadas cosas a las que tú le preguntas, bueno, ¿y cuál es el fundamento de esto? ¿Cuál es el criterio? Y nos podemos reír si queremos, pero te dicen, es que lo vi en TikTok. O sea, en serio, mm, esa es la respuesta y de nuevo, yo no soy tan enemiga de TikTok en el sentido de que si tú buscas bien, hay gente que hace contenido súper interesante. Yo a veces veo, me gusta consumir cierto contenido de historia, me parece interesante. A veces también contenido de fitness, solo que es una locura porque todos se contradicen. Sí. Entonces, no sé si esto me está haciendo más bien que mal, más mal que bien. El punto es que es ese, ¿no? Hay algo que siento que está dañando mucho ese proceso y es que la inmediatez con la que accedemos a la información, como ustedes comentaban, lleva a las personas a que, ok, puedo tener la información ya, literal, en mi mano con mi teléfono y la quiero rápida. O sea, no quiero un video si voy a ver un video, no quiero un video de 1 o 2 horas, quiero un video de 3 minutos que me dé toda la información que necesito saber sobre esto. Y obviamente, si de allí estamos obteniendo las fuentes de nuestras convicciones, mm, va a carecer de demasiado fundamento y nos va a impedir el desarrollo del pensamiento crítico. Quería hacer como ese comentario porque a mí claro. el Total. efecto de las redes es, o sea, yo, de nuevo, a mí me gustan las redes sociales, o sea, literal, trabajo por medio de las redes sociales, pero detecto el peligro no, yo creo que ya están haciendo un daño, o sea, no es como un peligro potencial, sino que ya están haciendo un daño en lo que generan, sobre todo en la forma de procesar información, además de el discernimiento de lo que creo que es verdad y mentira, eso parece que son filtros que no están sucediendo, y el hecho de que, bueno, además la quiero rápido, ¿no? Como Claro. en esa línea, ¿por qué creen ustedes que estamos en ese estado? O sea, ¿creen que a pesar de que antes no existían las redes sociales, esto es algo que esta desnutrición intelectual ya pasaba de otra manera en este mundo? ¿O hubo algo que generó que llegáramos como a este estado en el que estamos? Me gustaría saber qué piensan de eso. Es una excelente pregunta. Nosotros creemos que a este estado llegamos gracias a un cóctel de ideologías y de eventos que transformaron mucho la educación al final del siglo XIX y comienzos del siglo XX. O sea, es decir, no siempre estuvimos así de mal. En esos años, en esos 50 años más o menos, pasaron muchas cosas que cambiaron radicalmente cómo los niños se educan y cómo nos enseñan a Mm, pensar, ¿no? Y eso
hoy, 100 años o 125 años después, estamos cosechando los frutos en su totalidad de ese cambio, de ese cambio de paradigma. Entonces, las cosas que pasaron fueron la revolución industrial, la cual obligó a que ya la familia se desintegrara porque el papá salía a Claro. trabajar y a veces a otra ciudad, ¿no? O a veces los dos salían y los niños quedaban completamente solos, ¿no? En necesidad de que alguien más los cuidara, que alguien más los educara. Mm, También hubo una necesidad muy grande de la especialización del trabajo, ¿no? Antes como que tú tenías a las personas y la economía funcionaba como a nivel de unidades familiares, ¿no? Entonces tenías el herrero, el carpintero, ¿no? Pero mm, ahora el trabajo se vuelve más complejo y más especializado, ¿cierto? Entonces hay una necesidad de producir en las nuevas generaciones gente que sepa particularmente de esta máquina, de este proceso de construcción. Hubo una migración del campo a las ciudades enorme, entonces hubo una necesidad también de aprender a construir ciudades, acueductos y en fin, esto llevó a que la educación se convirtiera, y esto hasta cierto punto estuvo bien, ¿no? No es que estuvo mal, se convirtiera en un lugar donde preparabas a la gente para que pudiera salir a ubicarse en todos estos lugares, ese ¿no? mercado. Y ya vamos a ver que el problema fue un exceso de esto, pero bueno, otra cosa muy importante que pasó es que hubo una influencia ideológica alrededor de esos años, ¿no? Alrededor de esos años llegaron muchas nuevas ideas al mundo occidental, ¿no? Llegó Charles Darwin, llegó Marx y llegó un hombre que se llamó John Dewey, que fue alguien que cambió por completo el paradigma de la educación, ¿no? Entonces él transformó el enfoque de la educación y lo hizo pasar de ser, o lo promovió para que pasara de ser el lugar o el mecanismo en el que educas a una persona para ser persona, o sea, de forma integral, con Ujú. sus virtudes, ¿sí? También con su parte académica, pero como persona, a formar profesionales, a formar técnicos, a formar personas que sirvan para lo que la sociedad necesitara, ¿no? Mm, Y lo que la sociedad necesitaba era independiente, digamos, de temas como la moralidad, ¿sí? Era todo muy técnico y muy orientado a la revolución industrial. Entonces la gente ujú. pasó de ser evaluada individualmente por su capacidad de analizar la realidad, ¿no? A ver materias desligadas, a contar créditos, a prepararse para ciertos departamentos, ciertas posiciones, ¿sí? Las universidades y los colegios fueron dejando de lado las otras herramientas del aprendizaje que se habían usado por siglos, ¿no? La lógica formal salió de los currículums, salió de los currículos la retórica, que es la capacidad de argumentar y debatir y de expresarte verbalmente con claridad, de proponer argumentos, ¿no? Este Bueno, énfasis importante. desmedido, digamos, en la producción de profesionales para el mercado laboral, Mm, reemplazó por completo la visión clásica de la moralidad, ¿no? De que lo bueno, lo hermoso y lo verdadero existe, de que esas cosas son dignas de perseguir. Todo eso cambió y se fue al otro extremo. Y otra cosa también súper importante es que se le dio a la ciencia, al método científico, unos alcances que están por fuera en realidad de lo que el método científico puede de hacer. O que sea, se pueden le dio ser. un lugar Mm, a la ciencia que es desmedido y toda esa mezcla de esas cosas que te acabo de explicar, que es difícil obviamente ir mm, a culpar una, pero toda esa mezcla básicamente fue lo que nos trajo hasta aquí, a tener wow. ya más de un siglo de generaciones educadas en materias, ¿no? Y Mm, con la del conocimiento dividido, donde no se habla de virtud, la lógica que es una herramienta, pero básica, o sea, para mm, cualquier cosa, se quitó. Y yo creo que sí. Ese es un primer problema. Básicamente, todo lo que Caro acaba de decir es que en la educación de antes preparaban a las personas a saber pensar, a saber ujú. aprender y a amar el conocimiento. Entonces, las personas constantemente estaban, digamos, utilizando todas sus capacidades cognitivas para entender el mundo que los rodeaba. Y pasó a una educación en la que te voy a preparar para que seas útil a la sociedad. Entonces, Ujú. ¿qué pasa? Y eso eso varias personas como que tocaron las alarmas, ¿no? Dorothy Sayers fue una de las primeras en decir, hey, ¿qué pasó con la educación? Ahora la gente ya no está pensando bien. Después C.S. Lewis también tocó las alarmas diciendo, aquí Mm, tenemos un problema. Pero ahora ese problema se ve mucho más grande, porque como hablábamos antes, hay tanta información, pero tanta información que Total. no sabemos cómo procesarla, ¿sí? Y sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí es que de pronto me puedo ir un poquitico técnico con esto, pero más o adelante. menos la idea es la siguiente. Nuestro cerebro funciona muy bien, pero cuando va a utilizar toda su capacidad, se cansa rápido. Entonces, el cerebro intenta buscar, digamos, como una serie como de algoritmos, una serie como, a Caro le gusta llamarlos atajos, ¿sí? Que se llaman heurísticas. Y básicamente lo que es eso es que una vez tú aprendes algo y lo has aprendido varias veces, respondes ante situaciones diferentes
con un atajo, con un algoritmo. Entonces, por ejemplo, Ujú. cuando uno está aprendiendo a manejar un automóvil o la bici, al principio es bien difícil, pero el cerebro rápidamente se acostumbra y Tengas tú tú. ya tienes la capacidad de agarrar el automóvil o la bici porque ya tu cerebro sabe qué es lo que tiene que hacer. Lo mismo Y pasa se con vuelve las tablas. automatizado, además. Ya no lo estás pensando el esfuerzo, ya ves 50 que lo estás haciendo. Claro. Exacto. Lo mismo pasa, fíjate que pasa con un montón de cosas. Pasa, por ejemplo, con las tablas de multiplicar. Si a uno le dicen, no, 7 por 7, 49, yo no tengo que pensar, yo sé, ¿cierto? Pero si me dicen 328 por 441 y estoy caminando, haz la pregunta a cualquier persona. Si la persona está caminando muy rápido, dile, oye, dime cuánto es esto. Y la persona va a disminuir la velocidad, porque es que tiene que pensar toda Claro, la capacidad del cuerpo para poder comenzar a pensar ese tipo de cosas. Y el cerebro no le gusta estar en ese estado constantemente. ¿A qué voy con claro. esto? Voy a que antes, cuando la gente recibía información, tenía un montón de herramientas con las que ponía el cerebro a funcionar para filtrar si esa información era verdadera o falsa. Y después, cuando recibía nueva información, rápidamente tenía unas heurísticas o esos atajos que eran efectivos y buenos para poder saber rápidamente si esa nueva información era verdadera o falsa. Hoy en día no tenemos esas herramientas, no nos las dieron en nuestra educación. Entonces, cuando filtramos, ¿cuáles son los criterios que usamos? Se utiliza muchísimo, por ejemplo, el criterio de apelar a la autoridad. No es que mi médico me lo dijo, no es que los científicos lo dicen, o es que lo leí en el periódico y ahora la autoridad es TikTok, lo vi en TikTok. Entonces, Claro, como el cualquier Sí, afán, información que viene respondemos igual para absolutamente todo, exacto, claro, automatizadamente. viene con un tinte de autoridad, ya, no, es que ya lo dijo una autoridad, entonces ya, porque sí, en el pasado te funcionó esa heurística y confiar en una Ujú. autoridad dio buen claro, resultado, entonces tú lo repites, pero resulta que hoy en día, y esa es una de las tantas heurísticas que hay, la del apelo a la autoridad, y muchas otras, pero hoy en día es Ujú. mucha la información, entonces no podemos darnos el lujo de vivir viviendo sin unas herramientas de lógica formal básicas que nos permitan detectar, navegar, porque ya el criterio de la autoridad no es suficiente y todos los otros atajos mentales o herramientas que usábamos en el pasado ya no son suficientes, ¿no? No lo Eh, son. y aún si lo fueran suficientes, es bueno tener esas herramientas, ¿no? Sí, Es sí. como No, y educaban miren, a la gente antes. y qué maravilla que lo explican de esa manera. Esto es algo que yo he pensado mucho, no en los términos ni la profundidad ni el conocimiento con el que ustedes lo están expresando y me encanta que la gente que me sigue lo esté escuchando con esta explicación tan buena, pero es algo que yo he experimentado en la práctica. Yo también lo hice, ¿no? O sea, yo también era de que, bueno, es que si lo dice no sé quién, que para mí es una autoridad, no, estoy segura que es esto, ¿no? Y sobre todo cuando uno no está tan seguro de lo que cree o de por qué lo cree, es como, bueno, ¿cuál es el atajo? Bueno, déjame, simplemente me voy con este pastor que explica todo esto y que en el pasado me ha enseñado algo bíblico y listo, aquí todo lo que diga, amén, ¿no? Y Ujú. parte del trabajo que yo intento hacer en un área de la vida clara es invitar a las personas, obviamente yo no tengo el nivel de conocimiento que ustedes tienen, o sea, estoy aprendiendo un montón de ustedes hoy, pero sí como, miren, vamos a pensar críticamente. Una de las formas que se nos instruye en la palabra es amar al Señor con nuestra mente. Y si yo quiero realmente vivir para Él, no solamente se trata de que yo vaya a un culto y alce mis manos, es que use mi capacidad cerebral para conocerlo mejor y para darlo a conocer. Entonces, yo tengo como algunas secciones, de hecho, ahorita, en el día que estamos grabando este video, yo ahorita estoy desarrollando una serie que es analizando un libro que está dirigido a las mujeres y se ha hecho súper popular en la serie que estoy haciendo porque estoy criticando el libro, pero mi idea no es como criticar el libro por criticarlo, es como lo hago con las personas, o sea, yo voy leyendo el libro y vamos hablando porque es como vamos a desmitificar lo que está diciendo, vamos a explicar por qué mm, esto es mentira, pero mi ilusión es que la gente pueda como tomar, y eso que yo no lo hago para nada perfecto, o sea, yo no soy maestra ni nada, ni soy teóloga, pero creo que con un conocimiento básico pero sólido de la Biblia, lo podemos hacer, ¿no? Y ha sido duro ese tipo de contenido, porque de verdad es muy escandaloso, o sea, es obviamente equivocado, entonces he recibido como mucho apoyo en eso, pero en distintos momentos yo he dicho, hey, esto que dijo esta persona no es así y no puede ser así por estas razones. Bueno, este es el mundo de las redes sociales, pero he recibido mucho rechazo de cómo se te ocurre cuestionar a no sé quiéncito, tú quién eres. Y es como, claro. Oh, sí. vamos a despersonalizarlo, esto no es un tema subjetivo, es un tema de Ah, que
Tú puedes tener una persona que tú respetes mucho, que admires mucho como líder, como maestro, como pastor en el mundo cristiano, y cuyo testimonio incluso sea un buen testimonio y cuya enseñanza sea buena, y se puede equivocar. Y puede Claro. tener algo, hey, esto no, tenemos que salirnos de esa automatización. Y la verdad, en estos tiempos lo veo cada vez más difícil. Quiero enlazarlo con la siguiente pregunta porque seguramente iban a tener oportunidad de complementar esto. Esta es la situación, o sea, estamos muchos en una Ujú. desnutrición intelectual. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? ¿Qué puedo hacer yo, el que nos está viendo individualmente como creyente, para contrarrestar esa desnutrición intelectual? ¿No? Es aquí donde ustedes que han estudiado formalmente apologética, ¿ustedes consideran que la apologética es la herramienta apropiada para eso? ¿Con qué lo complementarían? Cuéntenme un poquito de cómo lo ven. Bueno, yo creo que antes que nada hay como un temor colectivo a las cosas intelectuales o académicas. Eso es un grave Ujú. error, porque la gente cree, uy, no, eso leer para los estudiosos, o dejémoselo a los expertos, y con esa excusa que es como una falsa humildad, como que, sí, yo no soy tanto de eso, entonces yo mejor no leo, que el pastor lea por mí, que el noticiero me informe solamente a mí, yo no hago ningún tipo de investigación, casi, casi que, pues, que mis deportistas hagan ejercicio por mí. Sí, como que todo lo estamos tercerizando. Es Sí, como, sí, no, sí. pero fuera de chiste, es como un miedo a la parte intelectual. ¿Y qué es lo que sucede? En primer lugar, aprender a pensar críticamente no es difícil, es solamente Mm, aprender una serie de herramientas y leyes y reglas básicas con las cuales uno enfrenta cualquier tipo de información. No, no se necesita hacer ningún tipo ni de doctorado, ni maestría, ni nada super formal para aprender a pensar críticamente. Eso es como ujú, lo primero, quitarse miedo. Y esto está ligado con lo siguiente, y es, hay una cantidad grande de libros de pensamiento crítico y de lógica que no son las únicas herramientas con las cuales uno debe empezar, pero sí, agarra un libro de lógica sencillo, no esa lógica súper difícil, no lógica modal ni cosas de esas complicadas, sino no, un libro de pensamiento crítico en el que te enseñe algunas falacias, en el que te enseñe cómo ujú, identificar un argumento deductivo, uno inductivo, uno abductivo, las diferentes formas de razonamiento, cómo uno puede saber si las premisas están bien respaldadas o si el flujo de las premisas te llevan a la conclusión o no. Son cosas que mm, realmente son básicas, pero el punto es el siguiente, y es que así como las matemáticas, que son el estudio formal de los números y las proporciones, ¿cierto? De nada sirve que tú te sepas en qué consiste la ley de la transitividad si tú no la practicas. ¿Sí me entiendes? Tú tienes que ujú, hacer ejercicios de matemáticas. Lo mismo pasa con el pensamiento crítico. La lógica y las matemáticas son disciplinas normativas. El resto de las mm. ciencias son disciplinas descriptivas. Y cuando hablo de normativos es porque en matemáticas no es tu opinión, como, sabes, a mí no me gusta multiplicar así. Mejor, no, es así, punto. Lo mismo sucede con la lógica del pensamiento crítico. No es como que, sabes que a mí no me gusta como tú estás pensando. No, es que uno piensa así. Yo puedo estar haciendo una Ujú, inferencia y al final mi inferencia puede no ser verdadera porque el estatus de plausibilidad no es lo suficientemente alto. Está bien, listo, no hay ningún problema. Uno se puede equivocar al hacer una inferencia, está bien, ¿cierto? Pero eso no ujú, significa que el método que yo uso para pensar y concluir algo no sea Absoluto. correcto, ¿sí Las me es leyes de entiendes? la absoluto. lógica son Sí. Y absolutas como entonces, nosotros dos. O sea, exacto, entonces uno tiene eh, por ejemplo, el caso básico, solamente para un ejemplo, todos hemos Ujú, escuchado el silogismo de todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal, ¿cierto? ujú, Esa deducción que se hace no es una opinión. ¿Sí? No queda al escrutinio como, ujú, venga a ver, volvemos si efectivamente. No, se deduce necesariamente de las premisas. ¿Sí me ujú. voy a entender? Y ese tipo de Sí. cosas son las que uno tiene que aprender y practicar. ¿Ante qué tipo de argumento me estoy encontrando yo? En fin, creo que ya dije sí. muchísimo, pero sí. Sí, y Sí, sí, podemos, no, sí, no. sí, Muy nos interesante y muy gustaría, importante. nosotros, nuestra idea es en el canal empezar a crear de estos recursos, ¿no? Por ejemplo, cuáles son las leyes básicas de la lógica, ¿no? Cuáles son las falacias, Mm, las principales, las formales y las informales. También podemos, cuando hablamos de esto, dejamos recursos en nuestras cajas, en la caja de descripción de los videos, ¿no? Para remitirlos así, a recursos que quieran Hacemos. usar. Algunos son en inglés, desafortunadamente, pero
yo creo que también se pueden conseguir en español y vamos a intentar Mm, facilitarles lo más que podamos. Sí, de hecho, qué bueno. sintonícense ahí que con nuestro canal, porque eso es lo que queremos. Poquito a poquito vamos a seguir creando más y más recursos desde, no sé, libros, blogs, más videos, en el que queremos ayudar a las personas a eso, a pensar críticamente. Sí, y quizá para la persona que me gustó mucho como empezaste esta parte de la conversación, Andrés, porque de verdad, o sea, muchos creemos que nuestro acercamiento a lo intelectual, a lo académico, está lejos de nosotros porque quizá, no sé, hay personas que no les fue bien en la escuela o no les interesa demasiado el estudio formal y dicen, no, o sea, eso no es para mí, eso es para los sabelotodos, los genios, los nerds. Pero cuando entendemos, como decíamos en la primera parte de la conversación, cuánto el no saber, cuánto esta desnutrición intelectual afecta nuestra vida diaria, afecta nuestra fe, afecta a nuestra familia, afecta a nuestra iglesia, yo creo que ya se convierte en una responsabilidad. Y pensaría yo que solamente cuando somos capaces de ver lo que tú decías, que de verdad no es Ujú. tan difícil, o sea, no se requiere de que uno sea un genio para acercarse a estas normas y lo útiles que son para pensar todo en la vida, yo creo que se nos abre un mundo. O sea, ahorita que Total. hablaban, yo me acordaba que cuando yo empecé a estudiar Derecho, el primer año, estoy en el primer año, ves, lógica jurídica. Yo soy una persona que siempre he dicho que gracias al Señor me hizo sana y todo, pero que yo tengo una discapacidad con las matemáticas. O sea, creo, no sé si era porque era muy buena en humanidades y el contraste con lo mala que era en matemáticas era demasiado marcado. Entonces, cuando en mi primer año de Derecho vi lógica jurídica, yo decía, no, 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 yo me metí aquí para no ver matemática. ¿Qué es esto? ¿No? O Claro, sea, tal cual. yo estaba espantada. Y bueno, ¿qué pasó? O sea, tenía 16 años, ¿no? O sea, era una niña en la carrera, empezando la carrera. Y yo me acuerdo que tenía un amigo, yo le decía, pero ¿por qué estamos viendo esto? Y él me decía, pero es que esto es súper importante para que tú aprendas a pensar como abogado, porque Claro, literal, o sea, tú tienes un supuesto de hecho y tienes un nexo causal entre el supuesto de hecho y una acción, y eso tiene una consecuencia jurídica. Entonces él me trataba de explicar, al final pasé la materia de puro milagro. Años después, sí, no, o sea, yo no soy la mejor para explicar esos temas, pero años después, cuando ya también el cerebro se fue entrenando en pensar jurídicamente, que además es fascinante porque es normas que tú aplicas y tienen excepciones, tienen agravantes, tienen atenuantes. A mí me encanta el derecho por eso. Y me encanta, yo creo que a veces leo la Biblia mucho desde esa perspectiva y es interesante. Me di cuenta de lo importante que hubiese sido que le prestara un poquito más de atención a mis clases de lógica. Y hoy en día que observo muchas disciplinas, pero incluso en el derecho y en otras cosas, y cuando escucho debates y veo a mis hermanos cristianos en un debate o incluso en redes sociales cuando la gente se pone a discutir por algo, digo, ¿cuán necesario es el pensamiento lógico? Porque ni siquiera estamos llegando a ninguna conclusión fructífera porque no estamos total. debatiendo lógicamente. Porque no sabes cómo Entonces, hacerlo. Claro, estás ahí como no, corcho en un remolino dándole y no hay forma de salir si no tienes un camino que te guíe. Total, no, total, y es se vuelve, increíble. y es tiempo botado a la basura porque es como que si yo te doy un argumento, entonces yo te lo quiero rebatir, pero como no tengo y no sé cómo argumentar las cosas, Sí. me voy por otro lado y Ah, termino diciendo otra cosa que no tiene nada que ver con el argumento, entonces el argumento no es rebatido y nadie sabe cuál es la conclusión. Y eso es algo que es literal, esos son, yo pienso mucho en redes sociales, pero porque es el escenario donde hoy en día veo mucho debate, ¿no? Todo se debate, o sea, tú sales, yo salgo con esta camisa blanca y el pelo negro y alguien va a tener algo que decirte porque yo tengo una camisa blanca y el pelo negro, ¿no? Total. Entonces, me parece como súper interesante. Ajá, pero porque si no vamos a hablar aquí por 50 horas sobre este tema, Pero, quería, Clary, quería responder a tu pregunta de la apologética porque creo que sí. tú dijiste la primera es que parte que es a muy eso, importante. es que Ah, a ok, eso quiero ir, perfecto. es Dale, exactamente dale. a eso vamos a ir, no, como volver a ese punto de entonces, ya Ujú. creo que planteamos al menos básicamente la problemática. ¿Consideran ustedes que la apologética puede ser la herramienta adecuada? Y si sí, ¿en qué sentido lo es? Como una respuesta al creyente que dice, ok, bien, quiero pensar mejor, quiero pensar para la gloria de Dios. ¿Cómo lo hago? Ujú. ¿Cómo ven ustedes? O sí, también otras disciplinas y otras herramientas que quieran comentar sobre eso. Sí, total, total. Y la respuesta es un sí rotundo. La apologética es una herramienta muy relevante para esto. Primero Ujú, porque es una disciplina
que está basada en el pensamiento crítico, que ya hablamos que es clave, y la lógica y demás, pero es una disciplina que hace uso de todas las otras disciplinas del conocimiento y las integra para darnos Ujú, evidencia de que Dios existe, de que el cristianismo es verdadero y como para fortalecer nuestra cosmovisión cristiana. Entonces hace uso de las matemáticas, de la física, de la biología, de la probabilidad, de la filosofía, de la historia, de lo que sea. Y es lindo ver mm, cómo la apologética trae todas esas cosas y primero las armoniza para hacernos aún más, es que es hermoso ver cómo el Señor es real y su palabra es verdad. Y Él nos dio una mm, mente para también adorarlo y descubrirlo y ser asombrado de todo lo que Él es y la perfección con la que hizo absolutamente todo. Entonces sí, mm, tiene un valor altísimo y tiene, en mi opinión, dos grandes beneficios muy puntuales. Si eres creyente, te ayuda a resolver dudas, te ayuda a responder los ataques, ¿no?, que recibes constantemente allá afuera de la sociedad y hace que tu fe se fortalezca porque ujú, cada vez estás más seguro de que no, yo estoy bien parado, yo estoy donde tengo que ujú, estar, esto aquí no hay nada, todo lo demás que me están tratando de vender no es como me lo están vendiendo ujú, y eso te da tranquilidad. Y la segunda es ayudar a los no creyentes a tener menos fricción intelectual cuando escuchan el evangelio, porque la apologética no va mm, a convertir, o raramente creo que logre, pues eso es un trabajo del ujú, Espíritu Santo, pero ujú. sí quita obstáculos, ¿no? Quita cosas cuando alguien Los obstáculos está, intelectuales, sí. exacto, escuchando el evangelio por primera vez o está hasta ahora en esos primeros pasitos que no le ha entregado la vida a Cristo, pero le parece atractivo, es una herramienta útil para que si sus objeciones son intelectuales, las pueda Ujú, remover más fácil y no quede ahí pegado. Yo conozco personas que no pudieron salir de ahí, por ejemplo, con el tema de la evolución. Tengo a alguien ujú, cercano que el tema de ujú, la evolución fue una piedra de tropiezo tan grande que por muchos años le desvió de su fe porque wow. no pudo conciliar y en la universidad lo acribillaron con este tema y Mm, mm, no pudo como procesar y mantener su fe a pesar de eso, ¿no? Que, o sea, el cristianismo es mucho más grande y, o sea, y es supremamente coherente y pesado como para dejar que una u otra idea te descarrile, te consuma y te... sí, sí, sí. pero si no sabes, te descarrila. Y ahí está como el punto. Sí. Wow. De acuerdo. Quisiera detenerme solo un momento para recordarte que es posible apoyar la creación de este tipo de contenido al unirte a mi plataforma de Patreon, el Patreon de La Vida Clara. Al unirte, estás haciendo posible que yo me dedique a preparar este tipo de videos, a escribir libros, artículos para la edificación de la iglesia y que participe en facilitar herramientas para que la iglesia continúe creciendo en torno a una visión bíblica de la vida. Son 4 los niveles de apoyo disponibles en Patreon y puedes elegir el que esté más a tu alcance o el que más se acerque a lo que te gustaría comprometerte y recibir sus beneficios. Quisiera recordarte que al convertirte en Patreon vas a tener acceso a todo esto que sale en pantalla, canal exclusivo de Telegram, encuentros de Zoom, descuentos o acceso gratuito a mis cursos, acceso al podcast exclusivo Darnos Vida, respuestas a tus mensajes directos y de verdad muchísimos más beneficios que tienes que ir a revisar en la página de Patreon y además es una gran oportunidad de apoyar este ministerio y de seguirme dando el privilegio de poder servirles de esta forma. Muchísimas gracias por considerarlo y continuemos con el video. ¿Qué le dirían ustedes a las personas que nos están escuchando y que quizá saben lo que es la apologética y medio han escuchado, pero dicen no, pero porque eso tenemos que reconocer que está muy presente? Yo pensaría que particularmente en nuestra herencia como iglesia latinoamericana, ¿no? Como latinos y cómo vivimos la fe, que dicen, no, pero eso es como una racionalización de Dios, ¿no? No estamos dependiendo de nuestra fe ni del mover del espíritu, sino de racionalizar todas las cosas. Entonces quizá eso no es tan bueno o mi líder o mi pastor me dijo que eso quizá no era tan bueno porque la letra mata y el espíritu vivifica, ¿no? Como a veces interpretan ese Sí. versículo Sí, sí, sí. como si pensar es malo y leer es malo, ¿no? ¿Qué Ajá. podrían decirle a alguien que quizá nos está escuchando y se hace esa pregunta? Y esa pregunta sale mucho. Y la respuesta o sea, no, la apologética no te va a desviar de tu fe. Bueno, pero por un lado, por lo que tú mencionaste antes, que Jesús mismo nos llama a amar a Dios con toda nuestra mente. Mm, Y si nos ponemos a pensar, es imposible amar a alguien que no conocemos. Cuando amamos a Dios con nuestra mente, ¿sí? Y no solo con nuestras emociones, pues lo amamos mejor, ¿cierto? ujú, Porque
lo conocemos. Y si conocemos el mundo que Él ha creado y si tenemos razones para creer que Él existe, que Él es bueno, que Él es real, pues lo vamos a amar mucho más. Así que meterse en estos temas intelectuales en ningún sentido te desvía de tu confianza y tu relación con Dios. Ahora, la apologética es solo la parte de la defensa de la fe. Yo creo que es algo parecido como tú lo mencionabas bien, como un abogado, ¿cierto? Para hacerlo bien, ¿sí? El abogado tiene que conocer las leyes y la evidencia. Y hay mucho gozo, hay muchas personas que estudian derecho y tienen mucho gozo estudiando solamente las leyes y de pronto se vuelven personas que hacen leyes, perdón por mi falta de vocabulario. Legisladores. Legisladores, No, no. exacto, ¿cierto? Pero, Igual, pero esto no es una clase de derecho, o sea, hay que hablar normal. sí, pero el punto es que hay mucho gozo en estudiar, ¿cierto? En estudiarlo. Ujú, Y eso, digamos, como que pasa a un punto desde la teología y la filosofía, quizás. Pero yo creo que el abogado también siente mucho gozo cuando defiende un caso, ¿cierto? ujú, Y no hay nada ujú. como defender al inocente y encontrar las leyes y la evidencia para defenderlo. Yo creo que algo parecido pasa en el sentido de la apologética. Es Encontrar la verdad. Eso encontrar es la verdad en algo, sí. uno tiene una pregunta y uno quiere saber qué es lo que pasa, entonces eso es muy enriquecedor. Mm, Nuestra relación con Dios es multifacética y una gran parte es el campo intelectual en la que está la apologética. Ahora, si nos vamos a pensar, hay una cosa bien importante en esto y es que la fe como tal, cuando uno mira la etimología de la palabra fe, viene del latín fidere. Y en el griego, en el libro, en el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra que se utiliza para traducir fe es pistis, que significa también confianza. Básicamente, mm, es imposible tener fe en algo o confiar en algo si uno no lo conoce. Es decir, tú no confías en algo que tú no conoces. Por lo tanto, uno tiene que estudiar el objeto de su confianza. Y en este caso es Dios. Sí, ujú, eso me parece que es como lo más importante. Y hoy en día se ha creado en el subconsciente colectivo esta idea de que la razón y la fe están en campos opuestos. Básicamente que entre más razón y más intelectual tú eres y más evidencias tienes, menos fe necesitas. Pero eso es completamente falso. El mm, cristianismo es una cosmovisión que es verificable. De hecho, si alguien quiere refutar el cristianismo, lo tiene que hacer desde el punto de vista intelectual, porque todas las la- proposiciones ujú, más fuertes del cristianismo están basadas en hechos reales. Por ejemplo, la ujú, resurrección de Cristo. La resurrección de mm, Cristo no es como que una idea así medio etérea, como si Cristo resucitó en mi corazón y cosas de ese estilo. No, es Jesús resucitó en carne y hueso. O sea, ujú, punto. Eso, si no tengo suficiente evidencia histórica para poder argumentar eso, el cristianismo tambalea. Pero lo bueno es que sí hay ujú, muchísima evidencia. Pero el punto ¿cuál muchísimo. es? El punto es que, a diferencia de lo que muchos piensan, el trabajo intelectual de conocer más a Dios y defender los principios y las doctrinas cristianas, en lugar de alejarnos, nos fortalece la fe, que para mí es lo Ujú. clave. Sí, yo, Y yo puedo estar demasiado de acuerdo con eso y cuando yo comencé ese camino un poco más cuando empecé la vida clara, vino como con un llamado personal, pero también con una responsabilidad de que, bueno, sí, muy chévere que uno encienda la cámara y hable de lo que le inquieta o de su camino con Dios, pero en algún momento se empezó a volver como una responsabilidad y dije, bueno, si estoy compartiendo algo, yo tengo que saber qué estoy compartiendo y por qué y fundamentarlo y me empecé a dar cuenta de algo muy hermoso, que es lo que ustedes están describiendo, que es que el conocimiento, literal, el estudio del objeto de mi conocimiento me llevaba más bien a una devoción más profunda y una devoción más fundamentada, que no está peleada con vivirla en mis emociones, porque eso más bien me genera emociones y emociones más propias, ¿no? Como, Señor, o sea, qué emoción, qué gozo, qué tranquilidad porque yo sé y he entendido que todo lo que tú dices es verdad, porque tú eres verdad, ¿no? Y creo que esto es exacto. súper importante dejarlo claro para el que crea. Yo no sé por qué no es tan común creer que son conceptos excluyentes. O sea, que Claro. tú o estás en una cosa o estás en la otra. Entonces, Ujú. aquellos cristianos, por ejemplo, que se han visto más identificados o que incluso no sé, fueron salvos en un contexto de congregación así, que sí, donde hay como un mayor tema experiencial, es Ujú. como, no, no, pero es que yo no me puedo poner a estudiar esto porque imagínate, o sea, voy a dejar, Ujú, no sé, como mi intención de meterme en el espíritu y no tienes que perderlo. Quizá algo Claro. maravilloso que puede pasar es que
bueno, entendemos como, o sea, esto es a lo que la Biblia se refiere cuando me dice que yo, qué sé yo, no voy a experimentar la presencia del Espíritu. Bueno, la Biblia lo habla de esta manera y de repente así empezamos a filtrar prácticas que realmente no son tan bíblicas, ¿no? Entonces yo, en mi experiencia y en mi observación, es un proceso por medio del cual el Señor nos bendice y nos hace crecer en la fe, no nos aleja Total. de una experiencia con Él. Yo pensaría No. que intensifica y le pone color a nuestra experiencia con el Dios, de verdad, ¿no? De acuerdísimo. Y yo creo saber la razón por la cual las personas creen que son mutuamente excluyentes. Y es que la gente ha reducido razón, intelecto, todo lo que tenga que ver, ¿no? Con ese lado, lo ha Ujú, reducido al método científico. Es que hay muchas formas de adquirir conocimiento. Una de ellas es el método científico. Es una. Y su alcance es limitado y solamente puede estudiar ciertas cosas que son materiales, que se pueden replicar en un laboratorio, que puedes observar. Eso es este pedacito de lo que es adquirir conocimiento. Tú Uy, también sí. puedes adquirir conocimiento de muchas otras maneras, como decías tú, no solamente inductivo, sino abductivo y deductivo, es decir, a través de la lógica, a través de la filosofía, de la historia, ¿cierto? Hay muchas otras formas, pero cuando la gente redujo la racionalidad al método científico, entonces evidentemente Dios, al ser espíritu, ¿sí? Al no ser material, al estar por fuera del ujú, tiempo y del espacio, que es donde el método científico puede trabajar, pues evidentemente tú no puedes probar la existencia o no existencia de Dios con el método científico, pero eso es una, o sea, Uf, viste la importancia de mm, saber lógica de cómo se adquiere el conocimiento, porque eso es un pedacito así del adquirir del conocimiento, pero lo han agrandado al punto tal de decir, no, es que es la única manera en que puedes adquirir conocimiento, y como no puedes probar a Dios con eso, entonces Dios no existe. Entonces, si crees, estás por fuera del realm, del campo. del Sí, campo de la razón. del campo. Y Mm. ese fue el verdadero problema, otro de los tantos que vino con este cambio en paradigma que te describí del comienzo del siglo XX y finales del XIX. Pero sí, esa es como, sí, Qué Sí. contrastante y qué bueno verlo. Y creo que ya verlo es un gran paso, ¿no? Que nos demos cuenta, es que literal mi mente, mi cerebro viene funcionando así por 40 años y ahora quizá no me había abierto a considerar esta otra cosa porque lo estoy pensando solamente en estos términos o de este total. tipo de lógica o de esta cosmovisión del mundo que incluso simplemente viene pues de una herencia, no sé, griega, de pensamiento. Entonces pienso todo bajo esa lupa, pero la verdad de Dios Ujú, no se limita a eso, o sea, es mucho más amplia, ¿no? Que sí. una corriente de pensamiento. Y sabes una cosa, me gustaría resaltar algo que tú y Anita hacen, que me parece muy bueno en el podcast de Teológicamente Prácticas. A mí me parece espectacular, por ejemplo, en toda esa serie en la que ustedes se fueron en profundidad con los temas de la diferencia entre el calvinismo y el arminianismo y cosas así. Es necesario y es súper porque esas son las piezas de conocimiento y también la forma de pensar que ayuda a otros a fortalecer su fe, que Ujú. posiblemente nunca se habían hecho esas preguntas y ahora, esto tiene mucho más sentido. Así que también quería mencionar eso que me parece muy Sí, bueno sí. que No, haces. y eso, por ejemplo, fue particularmente ese tema que tú mencionas, que eso lo grabamos hace como 3 años y hasta el sol de hoy me siguen preguntando sobre ese tema y aunque no soy experta, ese propio ejercicio que nosotras hicimos de meternos en esos temas en los que yo realmente sabía algo, pero no a un nivel profundo como para hacer un podcast. Nosotras quedamos además agotadas porque fue como que estuvimos como 5 episodios y estudiamos y leímos y nos mandábamos información. Annie, sobre todo, que es como súper rigurosa en eso. Y fue tan bueno para mi mente y para mi fe, o sea, para los dos aspectos. Fue como, o sea, fue un ejercicio tan profundo que aunque yo no soy experta y la verdad no me interesa ponerme mucho a debatir ese tema, o sea, no es de los temas como los que yo voy a morir defendiendo una doctrina u otra, Ajá. pero me dejó en un lugar donde siempre estoy preparada. Cuando hay gente que se escandaliza, cuando yo digo que no soy calvinista ni soy de doctrina reformada, siempre estoy preparada para decir por qué y siempre estoy Claro. preparada y no hacerlo como una manera de defensa de alguien que me acusa, no, me refiero como a explicarle a alguien que genuinamente no sepa, a invitarlo a hacer a ejercer su propio pensamiento crítico sobre estas propuestas doctrinales. Y me contenta mucho porque fue un ejercicio literal que hice hace 3 años que yo siempre digo que me dejó el cerebro como más flexible, como, Sí. mira, es que esta no es, incluso Ujú. aprendí mucho porque uno de los que entrevistamos fue José, mi esposo, y él Sí, desde el punto de vista filosófico fue el primero que nos dijo, es que yo no soy ni calvinista ni arminiano porque siento que ninguno de los dos está pensando el tema de una manera completa. Y cuando él se sentó como a explicarme eso, yo era como, wow, o sea, simplemente yo pienso con un tipo de, no sé, el pensamiento que heredé de los griegos y el pensamiento jurídico de los romanos y no veo la vida de otra manera.
Y con esa presentación fue que empezamos a estudiar el tema, ¿no? Entonces fue un ejercicio que me trajo mucha satisfacción y que me dio también como valentía para meterme con otros temas. Y yo creo que es como un músculo, ¿no? O sea, uno empieza con un tema y luego te adentras en otro y es tanta la riqueza que el Señor nos da de sí mismo y de temas que son relevantes, como por ejemplo algo que lo que quiero hablar ahorita para educar a nuestros hijos, que de verdad es un gusto. Ahorita, bueno, esto quizá me estoy saliendo un poquito de tema, pero me hizo pensarlo. Ahorita aquí estamos en el tema del Halloween. No, no Sí. voy a entrar para nada en el debate de que si es bueno, que es malo, que es pecado, que no. Pero bueno, en casa nosotros tenemos una convicción de que es mejor no celebrarlo y que es mejor como no involucrarnos digamos, en las celebraciones. Nosotros tampoco. Y aunque Gabriel es tan pequeñito y tiene 3 años, ya está en un momento súper pila que es como, ¿y por qué? Y vamos a vestirnos de esqueleto, me preguntó el otro día, porque lo está viendo en la calle. Claro. Y ahí ha sido como, ok, Clara, pon en play lo que sea que hayas aprendido de enseñar a pensar críticamente, porque a pesar de que tiene 3 años y obviamente uno adapta la información, porque no le vas a Ujú. decir un discurso como si tuviera 15, obviamente, yo enseguida dije, yo no le quiero decir que no lo hacemos porque no. Quiero empezar a explicarle por qué, así como yo le hablo de Jesús y le hablo de lo que él hizo por nosotros y que cuando él tiene miedo, él puede confiar en el Señor. Quiero explicarle por qué mamá y papá han decidido que esto no es una fiesta en la que queremos participar. O sea, ya estoy ahí en el ejercicio, no puedo reportar todavía Claro. un Resultados. triunfo, un resultado, pero me hace pensar mucho en eso y quiero conectar con esto, ¿no? Como esta misma necesidad que hemos venido hablando de formación intelectual que nos lleva a una fortaleza en nuestra fe, a solidez espiritual, etcétera, me hace pensar, sí, mi responsabilidad como creyente, pero también en nuestro rol como padres, ¿no? ¿Cómo podemos guiar a nuestros hijos intencionalmente en esto sin que se trate, porque creo que ningún cristiano realmente quiere esto, sin que se trate de un adoctrinamiento a nuestros hijos, sino de darles herramientas de pensamiento crítico a ellos? Ya que también Claro. hablamos del tema de cómo se educa hoy en día, cómo podemos nosotros contrarrestar un poco ese modelo. Bueno, yo pienso que hay varias cosas que se pueden hacer. La primera es ser lo suficientemente honestos intelectualmente para reconocer que si nuestros hijos tienen una pregunta que nosotros no sabemos, decirle, hijo, no sé, déjame investigo y te respondo. Porque también lo que sucede muchas veces es que el padre responde como con cualquier cosa y no se da cuenta que lo que le está generando a su hijo es un vacío enorme. Tenemos que también ser conscientes que los niños constantemente están haciendo preguntas y son preguntas muchas veces súper, súper Profundo. Sí. profundas, sí. Sí. Y eso, Profundísimas. y hay que valorarlo, no importa la edad. Todos empiezan a hablar y empiezan las preguntas. Y eso primero hay que incentivárselo, sigue haciendo preguntas. A mí me encanta, por ejemplo, que Josh McDowell, que Ujú. es el autor de Evidencia que demanda un veredicto, le decía a su hijo Sean McDowell, le decía, tú no creas el cristianismo porque yo te estoy diciendo que es verdad, ve, Mm. investigalo, ¿sí? Y bueno, Sean se terminó haciendo un doctorado en apologética, y sí, Sí, es sí, verdad. yo sigo el canal de Sean y es Fue buenísimo, esa profesor entrevista es tuyo. Y buenísima. fue profesor mío, ¿En claro. serio? Sean Sí. McDowell fue Ay, profesor qué mío, sí. maravilla. Él es muy chévere. El punto es Wow, que uno también tiene que reconocer que uno tiene sus propias preguntas y no hay que ignorar esas absolutamente. preguntas. Así que si tengo preguntas, voy y busco y voy y busco. Entonces, está responder mis preguntas, responder las de nuestros hijos constantemente. Con nuestras hijas hacemos lo siguiente y es Ujú. que tenemos dos libros, están en inglés, pero son súper chéveres. Mira, este es el primero. No sé si se alcanza a ver. Es que es nuestros ojos. La herramienta del pensamiento, la caja, Ok, perdón, la caja de Sí, herramientas de pensamiento y el y detector de de falacias. falacias. de falacias, wow. Bueno, esos libritos son bien chéveres, están para niños. Nuestras hijas todavía están muy chiquitas, nuestra mayor ahí como que lo trabaja un poquito, pero poquito a poquito se los hemos ido leyendo y tiene un montón de ejercicios para que los niños comiencen a pensar. Estos dos libritos, y habrá mucho más, están muy buenos para, pues, para tener actividades con los niños en la mesa de comedor. Oh, eso también es una cosa, creo que vale la pena mencionarlo, y es la mesa de comedor, en mi opinión, es un espacio fundamental para Mm, responder, no solamente para hablar del día a día, que está muy bueno, pero también, por ejemplo, Caro tenía la costumbre de leerles a la hora del almuerzo, por ejemplo, en este verano, cada almuerzo les leía un cuento, ahora siempre en las noches también les leemos.
nosotros les preguntamos Súper cosas importante. o agarramos un poquito de este libro y se lo leemos y bueno, ¿qué piensas? Y lo otro, nuestra chiquita de 4 años, ella, ¡pum! No, pues Pues todavía le pasa de derecho, pero le pasa, pero, claro. pero ahí va escuchando, ahí va O, escuchando. no, Entonces, ser o muy quizá intencionales. uno cree que le pasa derecho, chicos, pero ustedes Sí, sabrán mejor que yo porque tienen tres, que a veces uno dice cosas y uno piensa que ellos no entendieron, no absorbieron, y a la semana te das cuenta que sí, te das cuenta que lo sí. estaban escuchando o que lo entendieron y tú pensabas que no tenían la capacidad. Es impresionante realmente, ¿no? Entonces todo eso Total. yo creo que cuenta. Sí, básicamente es ser honestos con ellos y lo que hizo Josh McDowell es como, no, no le tengo miedo a tus preguntas, ni tú no le tengas miedo a tus preguntas, porque Ujú, ujú, si el Dios que creemos es verdadero, hay respuesta a las preguntas, ¿no? No tenemos que tener miedo porque es que si Dios es real, lo cual lo es, va a haber respuesta, ¿sí me entiendes? Y hay ujú, verdad detrás de esa pregunta que todavía no conocemos y tenemos que llegar ahí, no hay que tenerle miedo. Volviendo a la analogía de la escalera, nuestra escalera resiste, ¿sí? Entonces tenemos es que resiste todo. seguir conociendo el objeto de nuestro afecto, como decías tú, conocer al Señor. Y yo, nosotros a lo largo de los años hemos ido encontrando respuestas a preguntas que tuvimos siempre, ¿no? Uno llega al Señor, uno se convierte, Él lo transforma a uno y está ese testimonio, pero uno llega, hay preguntas que se van resolviendo con el tiempo. Entonces, como que transmitir eso a los chicos, como que no tengas miedo a tus preguntas, el Señor Mm, es fiel y es real y su palabra es verdad, así que de una u otra forma vas a ir entendiendo y llenando esos vacíos. Pero bueno, otra mm, cosa que creo que podemos hacer, aunque esto es, de pronto no todas las personas tienen acceso, aunque yo creo que de alguna manera, si por lo menos alguien sabe inglés, puede buscar la forma, es el tema de retomar las herramientas de la educación clásica cristiana. Y nosotros hablamos mucho en nuestro canal de esto, ¿no? Esto es un movimiento ujú, académico que está tomando mucha fuerza en los Estados Unidos y que básicamente quiere abandonar la forma moderna de educación, ¿no? Esta forma que secular, de donde el conocimiento está dividido, donde no te enseñan virtudes, mm, donde solo te están preparando para una universidad o para un mercado laboral, y ujú, cambiarlo por la educación clásica, ¿no? La que enseña a cultivar virtudes, la que te enseña a desarrollar un amor por el aprendizaje, en el que te mm, enseñan lógica, lo que hemos hablado, las leyes de la lógica básica, te enseñan retórica, cómo expresarte, cómo argumentar, donde te enseñan bajo la premisa de que la realidad es una y es en gran manera conocible porque es el producto de un Dios inteligente, ¿sí? Y tiene propósito. mm. Entonces, cuando uno estudia la creación así es completamente diferente, porque yo no sé si a ti te pasó, pero uno sale como con esta idea de sí, matemáticas o las humanidades las Y ciencias, las ¿no? Como que ciencias. Ujú, están separadas y como que sí, como que te puedes enfocar en la una a la otra, pero si te enfocas en esta, jamás tienes que preocuparte por entender esta o viceversa. La educación ujú. clásica cristiana quita todas esas barreras, porque la realidad es una y la Qué estudiamos maravilla. completa, porque el Señor la hizo así, y entre más entiendes de ciencia, de repente más sentido te hacen las matemáticas o más hermosa es la literatura, o cuando lees, por ejemplo, una obra literaria en su contexto histórico de qué estaba pasando, viene a la vida, ¿no? Qué descubrimientos científicos hicieron en esa época donde se escribió esa obra? Qué Que maravilla, todo, sí. todo está unido y eso es lo que la educación clásica cristiana hace. Aquí ya hay varios colegios y cada vez abren más porque es evidente cómo los Ujú, chicos están saliendo mucho mejor preparados. por Entonces supuesto. están abriendo muchos colegios clásicos cristianos en Estados Unidos, pero en el mundo del homeschooling también hay ya varios Ujú, currículums de educación clásica cristiana. Entonces, lo que nosotros en Latinoamérica, no sé si ya hay, no he escuchado ni de ninguno, pero si todavía los colegios no existen, yo creo que igual los padres pueden por internet hacerse a muchos recursos de ujú, educación exacto, no puede clásica complementar eso, sí. y complementar lo más que puedas Sí. en adición al colegio, digamos, convencional, con todas estas herramientas. Es lo que yo Wow, digo que que podemos claro, hacer. me hiciste pensar en una pequeña anécdota y la voy a contar pues como para ponerle ejemplos a la conversación. Cuando yo estudié en el colegio, tú llegabas al tercer año de bachillerato y tenías que elegir entre ciencias y humanidades. Para mí era un no-brainer, o sea, yo soy la persona más humanista del planeta, además estaba súper contenta porque me daban latín, sociología, filosofía, o sea, yo era un pez en el agua, ¿no? En ese tema. Pero en ese mismo tercer año me encontré con un amor inesperado que fue la física. O sea, yo Mm, nunca pensé que a mí me iba a Ujú. gustar la física y yo siempre salía súper mal en química, en matemática, o sea, no reprobaba la materia, pero sacaba como el mínimo para pasar y bueno. Y raspando.
y resultó que la física me gustó y era buena, o sea, salía bien en los exámenes, yo era la primera sorprendida. Y me acuerdo que por un segundo dije, uy, ¿qué tal si me voy por ciencias para poder seguir estudiando física, ¿no? Y dije, o sea, no seas loca, vas a fallar todas las demás materias. Además, yo tenía muchas ganas de irme por humanidades. Entonces, nada, obviamente estudié mis 2 años de humanidades, luego estudié derecho, o sea, y todo lo que he hecho ha sido en ese tono humanista. Y de repente les va a parecer súper tonto porque mi conocimiento de la física es el mismo conocimiento que tengo del idioma chino, o sea, nulo, el de tercer año que ni me acuerdo, pero luego, con el tiempo, me reencontré con ese amor que descubrí por la física cuando vi esta película Interestelar, que habla como mucho de Ay, temas de física bella. Sí, cuántica, sí, es sí. mi película preferida. Y dije, o sea, ¿cuántos conceptos soy incapaz de entender? Porque en toda la formación que tuve, no vi más física. O sea, y me Ujú, interesaba y me parecía y es apasionante y nos claro. permite explicar tantas cosas del universo, de Dios, o sea, incluso como temas misteriosos que no hay forma de pensarlo sino con la física. Y yo ahí vi, como dije, qué triste que mi educación al final tuve que elegir, ¿no? Como solo Ujú, me voy a formar en esto y en lo otro, la claro. verdad, soy una completa ignorante. O sea, obviamente pudiera encontrar tiempo, bueno, vamos a estudiar un poquito más de biología porque, pero entienden, o sea, como esa división yo sí creo que afecta y que, claro, tiende mucho a la especialización y de repente yo puedo decir, bueno, miren, soy especialista en lo que estudié en la maestría, ¿no? Como en derecho de los refugiados, inmigración y bueno, de esto puedo hablar, pero eso no es lo que hace a una persona, ¿no? Como un todo y yo, ahora que soy mamá, pienso mucho en eso, o sea, yo quisiera que mi hijo, al menos, seguro no va a ser bueno en todo, pero que tuviera esas herramientas que lo formen Claro. como ser humano y luego que las pueda aplicar y que quizá no tenga que elegir entre una fuente de conocimiento u otra, sino que pueda Claro. complementarlas, ¿no? Entonces, de verdad que qué importante es considerar Sí. estas herramientas que hay, ¿no? Y que se Y, están fí- formalizando más, ¿no? y fíjate otra cosa muy linda de este enfoque o esta forma de ver la educación, y es que al final del día, primero, les ayuda a desarrollar amor por el aprendizaje, ¿sí? Porque este énfasis de la educación moderna no es que tienes que salir especializadísimo en esto para que consigas Ujú. trabajo. Yo lo entiendo, pero me parece una pérdida de tiempo cuando si tú le puedes inculcar el amor al aprendizaje a la gente cuando tenga que aprender de un tema va a Claro. aprender y va a saber cómo aprender y va a tener las herramientas acá para leer y entender un texto y aprender sobre el tema que quiera y volverse el más experto y el más especializado. Pero también lo formaste integralmente como persona, ¿sí me entiendes? Y yo creo que Ujú. si hay acá gente que me está escuchando que emplea gente, un empleador prefiere mil veces carácter sobre credenciales o Sobre sobre credencial, absolutamente, tecnicismo y capacidad técnica, porque lo técnico lo absolutamente. aprendes. Un año de buen entrenamiento, pero el carácter, que la persona sea honesta, que quiera aprender, que sea responsable, o sea, eso vale oro en cualquier trabajo. Entonces, no es que estamos perdiendo y los estamos preparando mal, no. Nos estamos preparando con lo más importante. Después las otras cosas vendrán, que ese fue el gran error que cometieron las universidades. Dijeron, no nos alcanza el tiempo para enseñarles todo el currículo clásico Mm. y todo lo que ahora se está pidiendo en especialización. Entonces cortemos de acá y cortaron del lado que no era. Pero bueno, Y bueno, y creo que eso. vivimos en un mundo que da testimonio del efecto de eso, ¿no? Sí, Sí. total. Pero bueno. Totalmente. Bueno, chicos, yo creo que ya vamos a ir cerrando porque tenemos a nuestra audiencia ya con bastante información. Quisiera de repente hacer una pregunta que nos permita concluir un poquito esta parte de la conversación. Yo creo que se va a ver la necesidad de que continuemos hablando, de que de repente hagamos otro live o un live, por ejemplo, porque este lo estamos pregrabando, donde la gente quizá nos mande sus preguntas y ustedes tengan como la oportunidad de responder a las inquietudes específicas que tienen las personas. Pero quisiera retomar un poquito, venir con lo que empezamos, para hablar del rol de la iglesia en este Mm. proceso de hacernos conscientes de la responsabilidad de conocer lo que creemos y de por qué lo creemos, ¿no? ¿Qué piensan ustedes que podría cambiar en la iglesia de Latinoamérica o latinoamericana, la hispanohablante, para que podamos recibir e impartir esas herramientas apologéticas y de otra naturaleza también a los creyentes, ¿no? ¿Qué me dirían con respecto a eso? Bueno, yo creo que hay una cosa que se puede empezar a hacer muy fácil y es que así como los nuevos creyentes cuando llegan, ¿no?
tú los introduces a la visión bíblica de las finanzas, de la sexualidad, del matrimonio, ¿cierto? Porque Ujú, ellos vienen con sí. un montón de ideas equivocadas sobre todos esos temas, ¿no? Se empiezas a mostrarle como la visión bíblica en un intento de remover todas esas ideas y poner verdad. La apologética es uno más de esos campos, ¿no? Debería ser introducida a los creyentes que vienen con un montón de ideas sobre el origen de la vida, sobre la naturaleza de la ciencia, sobre cantidad de cosas que les han dicho allá afuera que están en el campo intelectual y mostrarles los argumentos a favor de Dios, ¿no? La verdad, sí, o todos los argumentos que apuntan a la verdad de su palabra y sí, que como que darles ese equipamiento básico que se les da en todas las otras áreas de la vida, menos en la intelectual, ¿no? Es como estos cristianismo 101 que hay en las iglesias. Ahí debería haber como un módulo adicional que Mm, es apologética, en mi opinión, ¿no? Oh, no, claro, por Argumentos supuesto. básicos Está buenísimo. Y yo también creo que una cosa que se puede hacer es, en la misma escuela dominical quizás, también. muchas iglesias, la gran mayoría creo, tienen como que su iglesia infantil, ¿no? Donde van los ujú, niños sí, sí. y los dividen. Ujú, Y los chicos, digamos, más adolescentes, debería ser como un programa bien establecido de apologética, porque esos son los chicos que más preguntas tienen. Entonces, ujú, decir, si estos chicos tienen preguntas, ¿quiénes se las van a responder? No podemos esperar a que el pastor saque tiempo para ir a responder las preguntas. Así que venga, creamos un programa de apologética todos los domingos en el que constantemente estamos respondiendo preguntas y les estamos mm, mostrando más y más la verdad del Evangelio. Porque aunque es muy necesario enseñarles a amar al Señor y a tener una relación personal con Él y a leer su Biblia y todo eso, lo cual es fantástico. Por un lado, los padres cristianos, pues deberían estar en el trabajo de inculcarles eso. Pero si los profes de iglesia dominical se preparan en temas de apologética, pues ellos van a tener un montón de recursos para darle a los absolutamente. chicos y los chicos van a 2 o 3 años en eso, bueno, pues van a salir con un Sí, montón de salen mejor de lo que están saliendo, al menos ahora que claro, salen con Mm, cero cero. en las universidades y esos profesores los acribillan, porque los acribillan. O sea, yo recuerdo esto, yo recuerdo un profesor de ciencias políticas que tuve en Bogotá, ridiculizando la religión en una mm, clase magistral, o sea, de las grandes en las que estábamos. En ese momento yo no era creyente, pero yo igual me acuerdo de esa clase y de cómo no solo es que lo ridiculizan y a las personas, que yo me imagino que ahí había creyentes en ese salón, se veía el ataque mm, individual, ¿no? Se veía el ataque a su wow. intelecto. Entonces, cuando uno llega a la universidad y llega con cero, cero, ni un solo argumento a favor de la existencia de Dios, ni un solo nada, un recursito para por lo menos agarrarte de él mientras resuelves esas preguntas, eso puede tener un Wow. impacto muy fuerte en la fe de Y, uno. y, y ahorita Mm, lo que decía Andrés me hacía pensar en que cuando ese joven, por ejemplo, llega a la universidad, ¿cuántos domingos en términos de horas pasó que se hubiesen mm. podido aprovechar, ¿no? O sea, que estaba en la Sí, iglesia y bueno, yo no sé qué pensarán ustedes de esto, pero yo últimamente veo el tema como de los grupos de jóvenes y tal, y obviamente es un espacio positivo, pero a veces cuando veo que todo es un tema de actividad, sí, digo, señor, o sea, la actividad está bien y, y tú no tienes que tener amigos cristianos y ir a jugar minigolf con los amigos cristianos, muy bien, pero ¿qué estamos haciendo con el tiempo? Tenemos a los jóvenes en la iglesia, o sea, hay que enseñarles, ¿no? claro. Claro, ¿Por qué tan sencillo? Porque sí les interesa, uno piensa que no, es que no le interesa, tiene 13 años, tiene 15 años, pero sí les Mm, interesa y no solo les interesa, necesitan, aún a aquellos que piensan que no lo necesitan, necesitan esa información porque si no lo obtienen de la persona en la iglesia y de sus padres que están capacitados para enseñársela, la van a obtener de TikTok. Y claro, sabe Dios lo que exacto, van a encontrar en TikTok. exacto, Entonces, exacto. creo que lo que ustedes dicen, o sea, yo creo que la iglesia podría ser mucho más estratégica en cómo usa el tiempo, inclusive con los niñitos pequeños, inclusive con los pequeños, ¿no? también, no se puede. Porque, de nuevo, yo no había sido mamá antes, no tengo más hijos y estoy como viendo las etapas de desarrollo de los niños, pues solamente con mi hijo. O sea, me impresiona la capacidad lógica que tienen y Sí, no creo que mi hijo sea superdotado nada, creo que es un niño normal y cuando veo cómo razona y cómo llega a esa conclusión, el otro día estaba explicándole un librito para niños del Evangelio y le expliqué, me preguntó qué era ese dibujo de las tablas de Moisés rotas y yo le decía, no, es que la gente violó la ley, la gente desobedeció a Dios y su siguiente pregunta fue, ¿y le pidieron perdón a Jesús? O muy sea, y bello, yo era claro. como, tienes 3 años, o sea, ¿cómo Y ya lo entiendes ese sabes, sí, concepto, no? sí, O Qué sea, sí, bonito. entonces digo, total. y de nuevo, no creo que mi hijo sea superdotado ni nada parecido. Todos los niños van a tener este nivel de capacidad y lo están absorbiendo. Entonces, el tiempo que Claro. invirtamos los padres y la iglesia en lo que les vamos a alimentar
más que nunca en este momento yo creo que es vital, porque estamos en un Total. mundo donde lo van a necesitar Sí, Y les más que lo que estamos necesitamos haciendo ahora. daño al no hacerlo, porque no Sí, es solo que sí, estamos de siendo acuerdo. pasivos, es que estamos restando, porque en el Eh, colegio, especialmente si no están en un colegio cristiano, todos los días están recibiendo otra cosa y todos los días están siendo adoctrinados. Entonces, no, o sea, Ay, no total, podemos darnos el lujo de no hacerlo, ¿sí me entiendes? de no hacerlo, Em, total. sí, es un tema muy grande, pero hay que Sí, empezar por algún lado. total, total. otro Y video también, hacemos. Sí. sí, no, no, total. Y mire, quizá, o sea, si algunos padres nos están viendo y quieren más información de esto, bueno, primero vayan a seguirlos a ellos a su canal porque tienen información de educación, o sea, ellos han hablado de este tema, pero si tienen preguntas específicas, tal cual, nos ponemos de acuerdo para hacer un video de repente para hablar de uno de esos temas y nos enfocamos en eso, porque creo que de verdad lo que ustedes aportan es invaluable, porque se han dedicado también, o sea, yo estos temas los he pensado como on the go, pero ustedes se han detenido a pensar y hacer este diagnóstico que de verdad estoy muy de acuerdo con lo que plantean. Bueno, chicos, yo creo que vamos a cerrar la conversación Por por hoy. Gracias por La la verdad no paciencia, quiero, se nos la alargó. verdad no quiero. Está muy buena, Oye, sí. a mí se me hizo cortísimo, o sea, me di cuenta del tiempo que tenemos porque vi el reloj. Me hizo súper corto, de verdad. Yo aprendí muchísimo, así que les agradezco muchísimo por su dedicación y su tiempo. Y si quisiera que cerrara cada uno con una frase, los voy a poner a los dos así como on the spot. Uh. Si quieren que nuestra audiencia se quede con una idea de lo que hablamos hoy, Oh, para que sean entonces dos ideas, ¿no? Una de Mm, Andrés y una de Caro, ¿qué les dirían? Tú vas primero. yo el primero, ok. Puedes pensar un... Bueno, ¿Ya tienes sí, una? sí, Uy, sí, sí, dale, sí. dale tú. Bueno, una idea, una de estas máximas que para mí ha sido muy valiosa en este caminar intelectual y es una frase que el primero en decirlo fue San Agustín y después C.S. Lewis la repite y es, toda verdad es verdad de Dios. Para mí eso Wow. es maravilloso porque donde sea que tú encuentres verdad, eso es una pista para Dios, es una pista para conocerlo más a Él. Y eso para mí fue muy liberador en mis años de cristiana, en mis primeros años de cristiana, porque a mí me costaba mucho Mm, el tema de las otras religiones. Y yo decía, bueno, pero estas personas también, no sé, son fieles, también son honestas, ellas, ¿no? Y entonces yo decía, pero entonces si ellos pueden serlo sin Jesús, y Jesús dice que Él es el único camino, la verdad y la vida, yo entraba en estos conflictos, ¿no? ujú, Ujú. Pero después, y suena, pero darme cuenta que toda verdad es verdad de Dios, ¿no? Yo decía, no, pues es que ellos también han encontrado y han llegado a conocer parte de la creación y de las leyes morales y la verdad que el Señor instauró en su ujú, creación y viven por ellas y por lo tanto, o sea, está muy bien, ¿no? Eso no es sinónimo de salvación. Entonces, eso como que para mí eso de toda verdad es verdad de Dios es maravilloso porque ahora no hay área del conocimiento que quede excluida y en la que no podamos encontrar algo que nos lleve wow. hacia Él. Eh, Esa es como la mía. Espectacular, Caro, me encanta. muy bueno, muy bueno. La mía sería, no es tan poética como la de Caro, pero la mía es no le tengas miedo a leer, básicamente. Es la gente hoy en día, lo que tú dices, vas a TikTok, vas a Instagram y aún viene a YouTube a mirar. Y una cosa que me dolería, ¿sabes? Es que la gente agarre este video o aún tus videos o nuestros videos y crea que con eso ya tiene suficiente. Y no, Sí, nosotros estamos no. dando es un abrebocas, les estamos, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros. De nuevo, yo no voy a hacer apologética por ti. Entonces, cada uno, no le tengan miedo a leer, comienza a disfrutar la lectura. Eso es una maravilla y Qué genial. es una habilidad que se perdió. Sí, sí, Total. se perdió mucho. Yo soy la primera culpable. Yo nací leyendo, no saben. O sea, yo era una lectora ávida. Yo era una niña que leía y los profesores se impresionaban de todo lo que yo leía. Yo llevaba libros al colegio y fui así hasta que comenzaron las redes sociales. Y es muy triste y es mi culpa y es mi responsabilidad. Pero yo digo, si Claro. alguien que amaba tanto leer como yo lo perdió, imagínense la gente que de repente no fue criada con el hábito o no le gustaba. O sea, cuánto nos Ujú. hemos perdido. Ahorita me propuse desde el año pasado retomarlo más y bueno, sí estoy leyendo más libros al año, estoy como, ok, vamos retomando el camino, pero toda esa inmediatez de las redes nos seduce y nos aleja, entonces yo creo que volver a eso de desconectar de varias voces que te dan cosas sin fundamento Sí, es demasiado central a empezar este proceso de nutrición intelectual, ¿no? De que Ujú. hemos hablado hoy, de verdad. Yo estoy Bueno, segura que tu chicos. capacidad de hablar así de sí. elocuentemente viene de tanta lectura.
porque Segura, o sea, no tengo se- duda. es porque la lectura eso es lo que hace, te construye todo este vocabulario, estas categorías mentales, es hermosa. Sí, no, es que lo que hace el cerebro, bueno, yo me acuerdo que de chiquita yo ganaba concursos de ortografía, ¿no? Pero es como, ay, ¿cómo eres tan buena? Leyendo. O sea, si usted quiere que su hijo sea bueno en el colegio, que sepa escribir, uno aprende a escribir leyendo, uno aprende a hablar leyendo, conceptos, Todo. o sea, es de verdad algo que no se puede perder. Y eso que contaban ustedes que hacen con las niñas de sentarse a leer en voz alta, eso es invaluable, o sea, literal hay estudios que dicen el efecto en el cerebro de los niños, o sea, no es como simplemente algo lindo para hacer, es muy valioso. Y bueno, imagínense si leemos de todo, pero además con la centralidad de la palabra y de cómo la verdad de la palabra nos revela todo lo demás que vemos en el mundo. Wow, o sea, qué bonito que podamos hacer eso y bueno, que el Señor también tenga misericordia de nosotros si hemos perdido esos hábitos o si a veces nos relegamos esa parte de nuestra fe, ¿no? Bueno, chicos, de verdad les agradezco Clare, infinitamente por haber estado hoy. Me encantó, al fin lo logramos, al fin lo hicimos. al fin. Gracias, muchas Era gracias una por deuda. dedicarnos este tiempo. Y miren, en la cajita de descripción y probablemente en varios momentos del video, yo voy a poner los enlaces a los videos de Fe, Razón y Cultura para que los sigan, pero no solamente los sigan, o sea, vean los videos, busquen los temas que les interesan. Ellos están sacando ahorita videos, creo que ya están en cada semana, ¿cierto? Ya están Sí, sacando casi, todas las casi. semanas. Ellos también se han propuesto crear contenido, crear guías, crear información que ustedes puedan descargar. Han tenido procesos de escribir contenido, material que seguramente en algún momento va a haber la luz. Entonces aprovechen, gente, que el Señor la ha motivado a hacer esto para que ustedes mismos puedan también nutrirse y contribuir a esa nutrición intelectual y espiritual que todos necesitamos. Entonces, bueno, todas las redes de ellos están acá, no hay excusa para no seguirlos y apoyarlos. Y bueno, chicos, ¿será que nos vemos en un próximo? Vamos a ver qué nos dejan las personas en las preguntas y de ahí quizá tomamos para hacer otro video. Claro, ¿Okay? muchísimas gracias. Mil gracias, Dios te Clary. bendiga, Buenísimo. esta conversación tan linda. Mil A gracias, ustedes, Clary. chicos. Nos vemos Muchas Besitos. gracias. Chao. Chao.